Hello, hello. Bueno, bienvenidos al módulo de aspectos, ¿sí? Acá es donde empezamos a ponerle más sal a la comida. Recordemos que en los módulos anteriores vimos planetas, que son los personajes, las casas, que son como el escenario, los lugares donde ocurre nuestra película, nuestras escenas, y ahora vamos a ver el guión, cómo hablan los personajes. Los aspectos son ángulos matemáticos que ustedes los van a ver en una carta así, con rayas. Son estas rayas de colores azules, rojas y verde en general, ¿sí? Algunas verdes aparecen como amarillas. Los aspectos son siempre entre planetas, porque quienes hablan son los personajes, no hablan los lugares. Entonces nunca los aspectos son hacia las cúspides de las casas o hacia el medio cielo o hacia el ascendente. Siempre son hacia los planetas, hacia los personajes. La mayoría de las personas que usamos la clasificación que ordenó Claudio Ptolomeo, ¿sí? Por eso llamamos aspectos ptolomeicos. Sin embargo, es importante recordar que los aspectos vienen de la época de los sumerios, que estamos hablando casi de 2000 años antes de Ptolomeo. Entonces es mucho más anterior. La astrología es álgebra lineal básicamente. De hecho, también a lo mismo que la matemática y que todo este desarrollo que el pueblo egipcio es de donde nosotros lo conocemos. Entonces, bueno, se supone que la posición en la que estaban los planetas en el momento en que naciste genera cierto campo de, qué sé yo, algunas personas plantean que son ondas radiofónicas, pero bueno, la verdad es que no sabemos. La astrología no es nada para creer, es todo para experimentar. No son características demostrables científicamente. La astrología, para mí, no es ciencia, ¿sí? La ciencia es todo lo que se puede observar y medir y requiere un método científico. Pero la astrología es una tecnología que es muchísimo más misteriosa e inmensa y que sí la puedes experimentar. Que ese es como el punto esencial. Entonces, bueno, vamos a ver aspectos. Acá es donde se pone mucho más en evidencia todo lo que trabajamos en las clases online, en los grupos de estudio, porque la astrología vos no podés entender nada memorizando qué significan los planetas, qué significa el Sol, qué significa la Luna, qué significa Venus, ni qué significan los signos, ni qué significan las casas. Es decir, cuando uno trata de evaluar Venus en Virgo, Marte en Sagitario, el Sol en Libra, ¿entendés? Y empezás como a tratar de unir eso, es como una escena del crimen en donde uno tiene distintas cosas. Lo que tenés que lograr es recrear la información y para eso se requiere usar otra forma de inteligencia, como otra forma de la cabeza. Ese es el arte de leer una carta. Y eso se desarrolla, por supuesto, no es que algunas personas lo pueden hacer y otras no, pero requiere de entrenamiento. Entonces, requiere de entrenamiento, requiere de cuestionamiento, requiere de abrirse a experimentar las cosas de una manera diferente. Estudiar astrología es aceptar de que te va a cambiar la vida, porque uno se empieza a dar cuenta de lo bizarro que es todo, ¿sí? De que cómo hay cosas mías que van a estar escritas en un papel que además grafica la posición que tenía puesta los planetas. Entonces es entregarte como al misterio de la vida. De hecho, las mancias tienen que ver con esto, con experimentar la vida desde lo que no sos capaz de comprender desde la razón, desde el intelecto, y es necesario desarrollar otra forma de inteligencia. Así que bueno, los aspectos vienen a poner en evidencia eso, a poner en evidencia que una carta es un conjunto, todo junto, no es por separado cada posición, sino que es la comprensión en simultánea de un individuo, y este individuo que es en el momento en que nació, y hoy es un camino recorrido. Entonces también el escuchar, el leer, y hay otras técnicas
progresiones, que nos dan como orientación a cómo la persona se va constituyendo. Pero bueno, vamos a ver a los guiones. Recordemos que los personajes son los que pueden hablar. Entonces los aspectos siempre, 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 chicos y chicas, están relacionados con los planetas. No hay aspectos ni a las cúspides de la casa. Cúspide de casa es cuando la casa inicia, ¿sí? No hay aspectos ni a cúspides, ni al medio cielo, ni al ascendente. Los aspectos se consideran solamente con planetas, con asteroides a veces, y con los nodos lunares. Para mí, una de las mejores fuentes para aprender aspectos y figuras de aspectos es el libro de Huber, que se llama Figuras de Aspectos, ¿sí? Y es muy complejo, tiene mucha información. Recordemos que la escuela de ellos hace todo un análisis de la figura gráfica, y de hecho tiene nombres y todo. Yo les digo, recordemos como que ustedes sepan, pero bueno, investiguen. Y toma como eje los nodos lunares. Pero ese libro es lejos uno de los mejores que yo he leído y tiene mucha información para poder desarrollar básicamente esta mirada más integral que se necesita para poder leer una carta. Y leer una carta es esencial porque si no uno no comprende la totalidad. Incluso la carta propia, incluso aunque no te dediques a la astrología, tenés que aprender a mirar el todo, porque si no te quedas con una idea sesgada y te puedes condicionar. Recordemos que los seres humanos hay una gran diferencia entre destino, que es como una serie de hechos que te pueden pasar o no, ¿sí? O de probabilidades, qué sé yo, y destino en el cómo uno se va condicionando, cómo va como armando tu forma. Fate y destiny, que en inglés tienen como una palabra diferente. Bueno, entonces, no me acuerdo si les dije, pero les digo que normalmente uno habla de aspectos ptolomeicos porque Claudio Ptolomeo es como el que ordenó y se hizo más conocido su escrito, ¿sí? Pero recordemos que los aspectos, estos ángulos matemáticos, estos grados matemáticos, vienen desde los sumerios, es decir, 2000 años antes de Claudio Ptolomeo, por lo tanto son muy antiguos. Vienen con el sistema completo, es como si alguien hubiese dado el paquete completo de astrología. Representaciones arquetípicas de los planetas, los aspectos, las casas. Las casas están divididas en 4 antes. Y los signos, que es como la esencia. Bueno, vamos. Cuando dos planetas están muy juntitos, se llama conjunción. Para algunos astrólogos no es considerado aspecto. Después vamos a ver por qué. Voy a hacer un video por cada aspecto principal. Después viene el ángulo de 30 grados, que es un semisextil. Después viene el ángulo de 60 grados, que es un sextil. Después viene el ángulo de 90 grados, que es una cuadratura, ¿sí? Después viene el de 120 grados, que es el trígono. Y el de 180, que es una oposición. Ustedes van a ver en el dibujo, en la carta, que hay ángulos rojos y ángulos azules y ángulos verdes, que también en otras escuelas o en otros programas, software, los van a encontrar, en vez de verdes, amarillos. Hay una creencia dominante de que los rojos son aspectos duros, ¿sí? Los azules son aspectos blandos y los verdes son aspectos inconscientes. El semisextil y la inconjunción, que me la salté, que es el ángulo de 150 grados, inconjunción o quincuncio, no tuvieron tanta relevancia por Ptolomeo. Hay algunos astrólogos que dicen que es porque representan aspectos del inconsciente y en ese momento no había tanta profundidad en relación a eso. Yo no estoy de acuerdo, pero les comparto la información. Hay algunos que lo plantean como aspectos blandos, que la astrología tradicional, entre comillas, porque es la astrología de la Edad Media, dice que los aspectos blandos son los aspectos azules, que están vinculados con Venus y con Júpiter, ahí después los vamos a ver, que sería el trígono y el sextil. Y los aspectos duros están relacionados como con los maléficos, Saturno, Marte, que sería la oposición, y la cuadratura, ¿sí?
Yo leyendo cartas, creo que los aspectos rojos, las cuadraturas, las oposiciones, son aspectos de energía, son aspectos de movete, mover el culito, ¿entendés? Presionan a la persona. Depende mucho de la carta, si la persona puede tomar esa energía y es activa o no. Pero son como que son de energía, de movimiento. Los aspectos azules, que normalmente son relacionados como blandos, como si fueran talentos o fueran como cosas más fáciles. En mi experiencia, en realidad tienen una dualidad. Para algunas personas funcionan como cosas que les salen fácil, entonces no se esfuerzan tanto y están más cómodos. Es como que son aspectos en donde la gente tiende a tener algo, tiende a tener sustancia, materia. Yo tengo, ¿sí? Con un trígono yo tengo cosas. Voy a explicar uno por uno. Y con el otro me tengo que mover. Entonces yo lo clasificaría más como aspectos de movimientos y aspectos de reposo, ¿sí? Los aspectos azules son más como aspectos de reposo o de que tenés algo. Y el otro es como que te falta algo, tenés que moverte. Así que bueno, vamos ahora a ver punto por punto cada aspecto. ¿Qué más? Las orbes. Busca, porque yo no lo voy a especificar acá, pero puedes encontrar en internet tablas de orbes. ¿Qué significa? Que esto, si un sextil es un ángulo de 60 grados, puede estar a un ángulo de 65 grados si es el Sol con la Luna, o hasta de 68, por ejemplo. Hay una orbe de casi 10 grados, 9 grados para las luminarias. Y así, entonces como el grado específico depende del planeta y depende del ángulo. Así que busca las tablas, que eso te va a ayudar. ¿Y qué más? Así que bueno, vamos avanzando. Ahora vamos a hablar de la conjunción.